Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Los resultados de la justificación en Cristo Jesús. Aunque somos creyentes, aunque asistimos a la iglesia, aunque escuchamos predicaciones, aunque estudiamos la Biblia, en mi función de maestro he tenido que encontrar unas respuestas no muy claras cuando hablamos del tema de la justificación de Cristo. Nosotros no sabemos cuáles son los resultados de la justificación de Cristo. O si lo sabemos, los pasamos por alto o no los recordamos. Nosotros, en nuestra vida espiritual, necesitamos tener claridad diaria y constantemente y recordar qué es lo que sucedió en la cruz, qué fue lo que sucedió con el sacrificio de Cristo Jesús y cómo repercute en mi vida espiritual y en mi vida natural eso que sucedió en la cruz. Y uno de los temas que nosotros tenemos que entender de cómo opera en mi vida es la justificación. ¿Cuáles son los resultados de que Jesucristo con su muerte nos justificara? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la justificación es un proceso en el que el Señor toma mi lugar y muere por mí sin tener ninguna culpa. Entonces, Él echa sobre sí mis pecados, los pecados de la humanidad. Y el ser justo de Él viene a mí. Y ante la visión del Padre, lo que el Señor está viendo es la sangre de Cristo que me justifica, la sangre de Cristo que cubre esos pecados que han pasado y han sido pagados por Cristo Jesús en la cruz. Pero eso produce unos resultados en mi vida. Y quiero que nos miremos a la luz de la palabra para que lo entendamos de manera muy sencilla. Dice la palabra del Señor. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en la condición de pecadores y Cristo no había muerto en la cruz, no había paz en la relación entre el Padre y nosotros. Entonces lo primero que ocurre es que por la justificación de Cristo en la cruz, nosotros nos recuperamos la paz en la relación con el Padre. Por decirlo de otra manera, papá ya no está enojado. Papá ya no tiene ira, papá ya no tiene rabia. O sea, somos justificados por medio de la fe y tenemos paz con el Señor. Entonces, cuando ya estamos en paz, las cosas empiezan a cambiar. Esa justificación, como lo dice claramente, es por la fe. Por la fe en ese sacrificio que Cristo hace en la cruz y porque entiendo que por medio de esa fe entro en un proceso diferente en mi relación con el Padre. Estoy en paz por medio de Cristo Jesús. La palabra en el versículo siguiente me dice en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en el primer versículo nos decía que por medio de la justificación tenemos paz con el papá, paz con el Padre. En la segunda, este segundo versículo nos está diciendo que por esa justificación entramos en la gracia, en este periodo donde las cosas que tienen que ver con nuestra salvación son dadas por gracia por medio de la fe. Lo que nos corresponde a nosotros es tener fe. Dos cosas trascendentales que hace la justificación: ponernos en paz con el Señor, con el Padre, y permitir
permitirnos entrar a un nuevo periodo que se llama gracia, donde recibimos la salvación no por las obras, sino por nuestra fe. Y en esa fe que nos hace entrar en la gracia, entonces permanecemos firmes y entonces tenemos esperanza de salvación. Fíjense lo que la justificación hace en nuestra vida. La palabra también me dice en Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El versículo siguiente. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Primero, que a través de la justificación, nosotros hemos sido empoderados para que seamos capaces de vivir con paciencia, con gozo, con alegría, la prueba, la dificultad, lo que no nos agrada quizás en nuestra vida. Tenemos esa capacidad de tomarlo con paciencia, pero no solo con paciencia, sino que la justificación, y al entender la justificación de Cristo en la cruz para con nosotros, nosotros empezamos a vivir con esperanza. Sabemos vivir en esperanza independientemente de las circunstancias, independientemente de las dificultades, independientemente de los problemas que tengamos en la vida natural. Entonces la justificación hace que yo esté en paz con el Señor, hace que yo entre en la gracia por la fe y esté firme en esa fe que me permite entrar en la gracia, pero también me permite tener la capacidad de vivir en paciencia las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, y no solamente vivirlas con paciencia, sino que dentro de mi corazón, por la fe y la justificación, vivo con esperanza. La palabra también me dice, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la justificación, al Cristo poner sobre sí nuestros pecados y librarnos de esa carga, nos permitió que el Espíritu Santo de Dios estuviese dentro de nosotros. Y ese Espíritu dentro de nosotros es la manifestación del amor del Padre. Entonces, la justificación hace que nosotros volvamos a ser el objeto del amor de Dios. Dios se reconcilia en amor con nosotros. Dios está en paz con nosotros. Nosotros estamos en una posición donde el amor de Dios es derramado sobre nosotros y por eso el Espíritu Santo de Dios, por petición de Jesucristo, habita en nosotros. Ese es el amor de Dios de manera clara, evidente, de manera que nosotros podamos entender y a través de la ayuda del Espíritu Santo que representa el amor del Padre en nosotros, nosotros podemos vivir las tribulaciones con paciencia, vivir con esperanza, estar en la gracia y estar en paz con el Señor. La palabra también me dice en el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que la palabra termina por decirnos? La palabra nos está diciendo, en la justificación del Señor, nosotros nos reconciliamos con el Padre y el Padre se reconcilió con nosotros por la muerte de su Hijo. Al limpiarnos de los pecados, permitió que el Espíritu Santo pudiese estar en nosotros. Y dice, si aun cuando estamos en pecados, el Señor murió por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Ahora que ya somos sus hijos, ahora que somos los hermanos de Cristo Jesús, ahora que somos parte de la familia del Señor, con mucha más tranquilidad y esperanza viviré mi vida sabiendo que el Señor cuidará de mí. Porque ahora
Ya estoy en paz con el Señor. Ahora ya nos hemos reconciliado a través de la justificación que Cristo hizo en la cruz, que hoy me favorece en mi vida y me lleva a la vida eterna. Amén, amén y amén.